Estados Unidos concedió una prórroga de 90 días, pero la posible extensión de aranceles adicionales sigue sobre la mesa. Lo que está en juego no solo es una negociación bilateral, sino la capacidad de las empresas mexicanas para reaccionar ante un entorno cada vez más incierto. Este es Territorio Negocios, el podcast donde repensamos el futuro de los negocios y su impacto en México y América Latina. Yo soy Alicia Galindo, directora de la Maestría en Finanzas de GADE Business School, y les invito a seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Territorio Negocios. Nos acompaña Jorge Arturo Martínez González, profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Negocios de GADE Business School, y Juan Francisco Torres Landa Rufo, socio de Hogan Lovells. Voy a dar una pequeña introducción y contexto al tema. Fíjense que un día antes de que entrara en vigor la extensión de los aranceles adicionales a México, el 1 de agosto, el gobierno mexicano obtuvo una prórroga de 90 días para hacer una llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El acuerdo busca dar margen a las negociaciones para alcanzar un entendimiento en materia comercial. Aunque esta nueva etapa comercial no exenta a México de seguir pagando un arancel del 25% a los productos fuera del TEMEC, un arancel del 25% a los automóviles y un arancel del 50% al acero, al aluminio y el cobre, sí abre una ventana de oportunidad para la economía mexicana y para las negociaciones bilaterales. Entonces, vamos a platicar de todo este tema donde pues se sugiere cierto trato preferente o al menos diferenciado respecto al que ha dado el mandatario estadounidense a muchos otros países del mundo, incluidos sus aliados asiáticos y la Unión Europea. Quiero empezar contigo, Juan. En tu opinión, ¿a qué se debe esta nueva tregua en la guerra comercial que inició Estados Unidos? Mira, se debe a varias cuestiones. Por principio de cuenta, es clarísimo que la relación bilateral o trilateral, si incluyes a Canadá, es muy importante para Estados Unidos, y a pesar de que el presidente Trump piensa que o hace aparecer que Estados Unidos puede navegar solo en cuanto a su capacidad económica, la realidad de las cosas es que después de pues ya un par de décadas de integración industrial, de manufactura, cadena de suministro, etcétera, eso no es tan sencillo. El que Estados Unidos quisiera desvincularse por completo de la cadena de integración norteamericana, no solamente sería pues un problema, digamos, momentáneo, sino que traería consigo enormes perjuicios para industrias netamente estadounidenses. Entonces, son los industriales de Estados Unidos los que le están hablando al oído al presidente Trump diciendo cuidado con que llevemos esta guerra comercial a un extremo, porque no es factible una solución simplista como pretender que haya una migración completa de la manufactura o de estas cadenas de suministro al territorio estadounidense, tan fácil como si fuera simplemente un juego de rompecabezas. Esto es mucho más complicado y por lo tanto son los intereses estadounidenses los que han estado de alguna manera involucrados en no llegar a soluciones radicales. Ahora, dicho eso, sí hay una parte importante de cómo se verifican las negociaciones entre los distintos países, y el señor Trump le gusta hacerlo en forma bilateral. Entonces, aunque ha habido comunicación entre Estados Unidos, Canadá y México, la realidad de las cosas es que las pláticas son más bien de dos en dos, y México ha tenido que hacer lo propio con Estados Unidos. Pero un tema importante de la prórroga que acabas de señalar es que la prórroga se dio con una condicionante que se quiso minimizar, y es el hecho de que se dejaran de aplicar las barreras no arancelarias. Y esa no aplicación de barreras no arancelarias tiene una serie de vericuetos importantes, porque a la hora que revisas toda esa lista que en México de alguna manera se disminuyó o se opacó, en Estados Unidos se le dio mucha importancia diciendo, sí les vamos a dar 3 meses para revisar el tema arancelario, porque de momento ya obtuvimos el hecho de que las barreras no arancelarias desaparezcan. Y ahí vemos temas de energía, vemos temas fiscales, vemos temas de etiquetado, vemos temas aduaneros, o sea, cuestiones que para los americanos son muy importantes y que por eso se dio esta prórroga. No fue simplemente gratuita, no fue porque le caemos bien al presidente americano, es porque obtuvo algo. Recuerden que esta persona es transaccional. Esta persona le gusta obtener algo en las negociaciones, y eso fue lo que obtuvo en esta negociación.
Claro, Juan, y como bien dices, no es nada más un sí o un no, sino todo está conectado y toda la cadena de valor y de suministro de las empresas. Por eso ha tenido que ser ese tipo de negociaciones y por partes, etcétera, porque, o sea, está bien en una cadena y estamos todos en conjunto ahí amarrados. Ahora, sabemos que México cuenta con una posición geográfica y geopolítica muy privilegiada, pero su competitividad depende de gran medida de las condiciones comerciales con nuestro país vecino, obviamente incluyendo aranceles y barreras no arancelarias. Me gustaría preguntarte a ti, Jorge, sobre esta parte de qué sectores resultan más afectados por esta política. ¿Cómo pueden las empresas fortalecer su competitividad si enfrentan o no aranceles? Yo pensaría que los sectores en donde Estados Unidos tiene mayor exposición son precisamente o muy de cerca aquellos en donde México también participa más. Y obviamente estamos hablando de sectores manufactureros y para el caso mexicano los autos son casi, no llegan a esto, 200,000 millones de dólares anuales, 200 billones para una exportación total que está arribita de los 500, pues es una cantidad muy grande, más de un tercio. Este es sin duda nuestra vaca lechera, por así decirlo. La parte del acero y el aluminio y los componentes que llevan estos productos son también un sector que se beneficia y al mismo tiempo que está altamente sensibilizado a lo que ocurra pues con el comercio internacional, que para el caso mexicano pesa un 30% del PIB. Es mucho lo que dependemos del comercio. Nuestra importación de gas también es muy importante. Ya el 80% del gas mexicano se importa de Estados Unidos cuando hablamos de una ida y venida al revés, no de lo que México manda, pero sí muchos otros bienes como computadoras y electrónicos, así maquinaria, equipo, etcétera, incluso maquinaria, equipo médico, son muy importantes para México y no se diga la parte agrícola, aunque bueno, toda la parte agrícola valdría aproximadamente unos 55 billones, mucho menos, comparativamente contra la parte manufacturera, especialmente autos. Y bueno, a Estados Unidos le afecta bastante todo esto, ¿verdad? Y pues estamos sin saber con seguridad si Trump está consciente de estas afectaciones que mencionaré, pero sin duda los think tanks que se dedican a hacer este tipo de cálculos como Peterson Institute y algunos otros, el Cato Institute y algunos otros así como ellos, el Pew Research Center, etcétera, calculan que los efectos de los aranceles sobre la economía americana serán devastadores. Por ejemplo, un arancel de un 10% a las computadoras y México es de los principales, así como China que exporta computadoras a Estados Unidos, pudiera hacer aumentar su precio en un 6% y un 25% del arancel de autos o refrigeradores aumentaría el precio de los primeros en un 17% y de los segundos en un 13%, según Moody's, por ejemplo, otra agencia que hace estos cálculos. Entonces hay un efecto bastante pesado sobre lo que pues, puede ocurrir, claro, para México y Trump, repito, no estamos seguros si tiene completa conciencia o si la tiene, la importancia que le ha dado él, como decía Juan hace un momento, a el elemento de negociación, especialmente para el tema del fentanilo, está por encima de todo lo demás y está dispuesto a este golpe a la economía. Juan, obviamente todo este tema tiene un impacto en las empresas, pero ¿cómo pueden estas fortalecer su competitividad si enfrentan o no a los aranceles? ¿Qué podrían hacer las empresas? Me parece que hay varias cosas que se pueden y se deben revisar. Muchas compañías, precisamente por el efecto de este arancel promedio o de nación más favorecida, optaron por muchos años en no realizar el cumplimiento de la certificación de origen para acceder a los aranceles preferenciales del TEMEC, porque resultaba más sencillo pagar el arancel, digamos, estándar, que era en muchos casos una cantidad pequeña, y no incurrir en las complejidades de realizar la certificación. Pero ahora
en que la diferencia entre pagar el arancel preferencial, que puede ser cero o cercano a cero, versus 9, 10, 15, 20%, según sea el de nación más favorecida, la diferencia es enorme. Entonces, muchas compañías tienen que trabajar a sobremarcha para efectivamente tener toda la información disponible y la certificación de origen que les permita tener justamente el arancel preferencial conforme al TEMEC, asumiendo obviamente que las negociaciones den como resultado la prevalencia y la preferencia de aranceles TEMEC, y que no sea una cuestión, digamos, genérica y que no respete al tratado. Otro tema importante es que tienen que revisar también de qué manera están realizando todo su cadena de suministro dentro y fuera de la región, porque puede ser que precisamente por atraer insumos que son no originarios de la región de Norteamérica, con la presencia de aranceles adicionales a países asiáticos o europeos, eso puede traer como resultado que buscar proveeduría dentro de la región norteamericana sea una decisión más, digamos, económicamente viable para lo que se está planeando. Igualmente hay que asegurar que tengamos una proactividad a ser muy claros con los gobiernos de qué es lo que conviene y no hacer. Una buena parte, y lo dije en la primera intervención, tiene que ver con de qué manera los intereses de las industrias son visibles a los gobiernos. Y eso pasa por ser proactivos tanto con las autoridades del país en el cual estás establecido, en nuestro caso México, pero también con las contrapartes comerciales para que ellos sean igualmente voceros ante las autoridades estadounidenses de dónde conviene o no conviene realizar estos, digamos, determinaciones arancelarias. Un ejemplo muy obvio es, por ejemplo, en acero o aluminio. En acero, México compra más acero del que le vende. Entonces, que fijen arancel al acero mexicano resulta absurdo si nosotros tenemos un déficit de compra de acero de ellos. Pero eso si no se presentan en las negociaciones, si no se revela el dato, los errores de los negociadores pueden costar o tener un costo muy alto a la industria mexicana. Así es que hay que ser muy claros y muy activos en las negociaciones como tal. Definitivamente, Juan. Y ahora, Jorge, déjame preguntarte, pues está la incertidumbre ya viene la renovación del TEMEC en el 2026. Se ha buscado reactivar su vigencia y operatividad con una nueva agenda. ¿Tú cómo ves los escenarios que se presentan para asegurar esta permanencia y el cumplimiento del acuerdo trilateral? A mí en lo general, me parece que es tan importante para los tres países el efecto favorable en el empleo, el efecto favorable en las ganancias inclusive de las empresas que participan en el comercio, y en la economía como un todo, que la apuesta que pudiera hacer Trump con esta carta de negociación, castigando de más a México o posponiendo, o sí, creo que será tortuosa la negociación, pero no me parece a mí, por todo lo que está involucrado, que vaya a ser en un resultado contrario. Me parece a mí, Alice, que esto simplemente va a pasar en 2026, después de las rondas que tengan que seguirse de negociación y de sentarse para revisar ciertas cosas. Y a mí me parece que el escenario base es favorable, que seguiremos con un TEMEC que, como digo, al menos de 19 al 24, las ganancias han sido palpables para los tres países, y Estados Unidos no se queda atrás, indudablemente para México. Para México, desde que comenzó el NAFTA, el TLC, México ha ganado, ¿verdad? Casi 2.5 veces su propio PIB en total, simplemente por estar en este tratado. Así que yo creo que los escenarios son buenos y pues sí, creo que va a haber bastantes afectaciones con todo esto. Queda la tranquilidad de ver que en la historia, tanto Bush en los aranceles que implementó, así como Trump la primera ocasión,
no quedaron para siempre. Fue simplemente un escalón que hubo que brincar, por así decirlo, y después fueron removidos. Entonces, pudiera ser primero que todo que al salir Trump dentro de 3 años o 2 años y medio, pues este asunto sea como una mala, un trago amargo y la nueva administración pudiera, no sé, dar para atrás a algunas cosas que este señor está pues tratando de implementar a lo largo y a lo ancho del mundo y afectando bastante. Entonces, me parece a mí que los escenarios son por el lado de lo bueno, Alice, y veo pocas posibilidades de un escenario muy, muy negativo, francamente, a como los analistas serios lo han calculado. Sí, y se tiene que negociar lo que se tiene que negociar y se tiene que ir haciendo este tipo de adaptaciones. Ahora, déjame preguntarte, Juan, ¿tú ves la posibilidad de todavía posicionar a México? Bueno, no digo todavía porque yo creo firmemente y bueno, los datos lo sustentan, pero México podría ser un destino prioritario para estas inversiones. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva? Qué bueno que me preguntas eso porque es una reflexión obligada el hecho de que se reconozca, aunque sé que a muchos no les gusta la conclusión, de que la primera ola de nearshoring se desperdició por completo. México se encargó, o el gobierno mexicano se encargó de patear a la clientela y de cerrar la puerta a lo que pudo haber sido una ola importantísima de inversiones que se podría comparar con el efecto del milagro mexicano posterior a la Segunda Guerra Mundial el siglo pasado. Ahora, pues no por virtud nuestra, sino por condiciones geopolíticas y el tema de la guerra arancelaria con otros países, México tiene una segunda oportunidad que quizá no se vuelva a repetir. Y aquí la pregunta es si como gobierno y como instituciones a cargo de este tipo de decisiones, México va a volver a patear a la clientela o no. Y para eso hay un factor que hemos denominado varios de nosotros el factor SEI, S de seguridad, E de energía e I de infraestructura. Para que esa ola de inversiones se pueda dar en nuestro país y no se dio en el primer caso, es porque precisamente no se trabajó en dar seguridad y la seguridad tiene que ver con seguridad jurídica y seguridad física. Energía, tener energía eléctrica, tener energía disponible de fuentes renovables. E infraestructura, necesitamos tener carreteras, aeropuertos, puertos, aduanas y demás, logística, para poder albergar este tipo de inversiones. Así es que la fórmula es binaria. O queremos sumar esta oportunidad y trabajar en el factor 6 o restamos y volvemos a ver cómo esta nueva oportunidad se vuelve a pasar y dejar de lado. Sería una lástima porque esto tendría un efecto, por un lado, de enorme crecimiento y de enorme beneficios y no hay mejor posibilidad, digamos, de mejora económica para la población en general que el hecho de que haya inversiones, mejores salarios, mejores prestaciones a base de este fenómeno económico, porque lo contrario no sucede. Programas sociales pueden tener un efecto, digamos, momentáneo, pero no propician movilidad social y no propician la mejora de una mejora realmente estructural, como es una cadena de inversión amplia y que por supuesto abarque a todo el país. Así es que la mesa está servida. El tema es si nuestro gobierno finalmente entenderá con sentido común que incorporando el factor 6 lograremos resultados o volveremos a quedarnos pues simplemente con las ganas de ver que el país crezca y que no suceda. Muchísimas gracias, Jorge Arturo Martínez González, profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Negocios de GADE Business School, y Juan Francisco Torres Landa Rufo, socio de Hogan Lovells. Como escuchamos en este episodio, la prórroga de 90 días de la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos no resuelve el panorama, pero sí abre una ventana crítica para que México reflexione y actúe. Las empresas mexicanas necesitan certidumbre, reglas claras y visión estratégica para aprovechar el nearshoring y no quedarse al margen. Este momento exige no solo política comercial, sino alineación entre sectores, Estado de Derecho y claridad de rumbo. Exige más que reacción, exige anticipación. Gracias por acompañarnos. Les invito a continuar la conversación en redes sociales con el hashtag Territorio Negocios. Hasta la próxima. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso,
un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso, es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.